Vamos a leer este párrafo, este texto que nos toca hoy, capítulo 19, versículo 1 al 10. Le leo la versión Las Américas y oramos. Dice: después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, quizás estás leyendo versión Reina Valera 60, otros tienen distintas versiones, pero estoy en Apocalipsis capítulo 19, versículo 1. Y esta multitud que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya, tercera vez, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que teméis, los pequeños y los grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, 4 veces, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Padre, gracias por este texto tan impactante. Toda tu palabra es impactante, Señor. Pero estamos en el clímax de Apocalipsis, en una de las etapas que ya se cierra, el pecado, la rebelión, el dolor, la muerte. Y empieza a manifestarse, Señor, el clímax de tu venida, de tu reino, de la eternidad. Ayúdanos a entender bajo la iluminación del Espíritu Santo las Escrituras, porque por nosotros mismos no podemos entenderlas, Señor. Ruego que me ayudes simplemente a explicar bien el texto, Señor. Y tú aplica tu palabra conforme a tu propósito, Señor. En tu nombre. Amén, Señor. Para entender, yo hice algunas notas para entender dónde estamos. De capítulo 4 de Apocalipsis, capítulo 4, al capítulo 18 que cerramos la semana pasada, narran todos los hechos, todos los acontecimientos de la gran tribulación, los 7 años. A partir del capítulo 19 que entramos hoy, se realiza un cambio notable. El foco está en el cielo, en una explosión de alabanza, de festejo. Es un cambio de clima, de atmósfera, de alabanza, de adoración. Y todo se pone en el cielo. La gran tribulación ahora está llegando a su fin, ha llegado a su fin. Y la atención se centra en el cielo, en la segunda venida de Cristo, en el tiempo de su reinado terrenal que vamos a empezar a ver. Así que la alabanza en el cielo alcanza su punto máximo en este texto. Los cielos se regocijan porque la historia del pecador llega a su fin. Cristo finalmente va a establecer su reino en la tierra. Finalizó la rebelión, será establecida la justicia. Dios va a dominar todo y llegan las bodas del Cordero. Todo eso vamos a empezar a ver ahora. Así que en este texto, lo que yo puedo marcar
y notar que hay 4 aleluyas. Y en esos 4 aleluyas también lo que le precede y antecede son por qué. Da 3 razones de por qué el cielo hace un festejo. Da 3 razones el Señor a través del apóstol Juan, a través de la revelación de su ángel, de por qué hay fiesta en el cielo, por qué hay ese clima de adoración. Y vamos a ver en primer lugar que el primer por qué es porque Dios es justo. Dios es justo. Versículos 1 y 2, por favor, hermana. Después de esto oí una gran voz. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Ahí aparece el primer porque y el primer aleluya. ¿Lo ven? Está ahí en versículo 2 y en versículo 1. Pero no nos dice después de oír como una gran voz de una gran multitud en el cielo. La primera multitud que aparece, que no nos dice quiénes son. No nos dicen que estaban cantando. Se dice que estaban adorando, estaban exclamando, aleluya. ¿Quién es esta gran multitud? Seguramente son ángeles, millones de ángeles que estaban expresando la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Otro dato importante del versículo 1 es que nos dice después de esto. ¿Por qué es importante ver esa frase cuando empieza este capítulo, después de esto? Para que nosotros, ustedes hermanos, se den cuenta que esto sigue a la caída de la gran Babilonia, de la falsa religión, del juicio de Dios sobre el mundo, de que se termina todo el engaño satánico que había llegado a su punto máximo y Dios comienza a juzgar al pecador. Y todo lo que vimos en el capítulo 18, o sea, después de esto es cronológico. Porque acá te vas a preguntar, ¿y dónde estamos acá, pastor? Después de la caída de Babilonia. El reflector ahora se enfoca en el cielo. ¿Se entiende, hermanos? Por eso dice después de esto de la caída de Babilonia. La palabra es metatauta y habla de algún sentido cronológico. Juan saca la mirada de ahí, el ángel dice, bueno, va a pasar esto y en el cielo explota de adoración, de alabanza. Es interesante porque esta alabanza habla de una voz, fonen es la palabra en el original, of bullicio, muy grande, mega, un bullicio muy grande, de una gran multitud. Creemos que son ángeles porque del versículo 5 en adelante se agregan los siervos y los creyentes. Ellos invitan a adorar. Y aquí aparece la primera vez en el Nuevo Testamento la palabra aleluya, que usted seguramente la ha escuchado un montón de veces. Cada vez que cantes aleluya, aleluya, no sabemos ni lo que decimos. Porque la palabra aleluya solo aparece en Apocalipsis 19 y aparece en los salmos. El primer salmo que aparece es en el Salmo 104, recién aparece ahí. Es una palabra compuesta en el hebreo que significa alabar a Dios. Bueno, pastor, aleluya. No, pero es un contexto que no se hacía en una reunión diciendo aleluya, aleluya. El contexto del aleluya, tanto en el Salmo 104 como el Salmo 113 al 118, siempre es un contexto que está asociado con la salvación del pueblo de Dios y el juicio a los impíos. Y ese es el contexto y el clima del Salmo de Apocalipsis 19. Dios terminó en su venganza con todos los pecadores. Por eso te lo vas a escuchar varias veces en este mensaje. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después esto el juicio. Dios llegó con su juicio a destruir a los pecadores y manifestar la salvación a sus siervos. Y ese aleluya, por eso le dice que está asociada con la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios.
eran los aleluyas de liberación divina del pueblo de Dios de Egipto. Por eso aparece 4 veces aleluya acá. Alaben a Dios porque Dios hizo justicia. Dios hizo justicia. Y de Dios es la salvación. Eso implica la aleluya. En ese marco, en ese contexto está. La destrucción de la gran ramera, como vimos en capítulo 17, versículo 1, fue un acto apropiado de venganza divina por haber matado y martirizado a los siervos de Dios. Todo lo que vimos en capítulo 18. Y aquí lo que dice el versículo 2, por favor, nuevamente, Damaris. La salvación y la gloria pertenecen a nuestro Dios. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La salvación y la gloria pertenecen a nuestro Dios, porque Dios es justo. Y ahora salvación, ahí no está hablando de la justificación por fe, sino de la salvación manifestada, la glorificación de nosotros. Ustedes saben, hermanos, que nosotros fuimos salvos por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y ahí es el inicio de nuestra vida con Cristo. Pero acá se está resaltando la glorificación de los santos. Así que lo que el versículo 2 resalta es que sus juicios son verdaderos y justos. Por eso todos los ángeles acá se centran en la adoración a Dios e invitan ahora, en el próximo punto, a los siervos. Siempre, hermanos, la salvación y la justicia de Dios fue un hecho reclamado por el pueblo de Dios. Siempre a lo largo de la historia el pueblo de Dios ha sido perseguido, presionado por la injusticia, por la perversidad del mundo. Siempre, nosotros estamos muy cómodos aquí en la iglesia, decir hoy voy a esta iglesia, mañana voy a aquella iglesia. Muchos cristianos han sufrido muerte. Muchos cristianos sufrieron por tener una Biblia, por hablar el Evangelio. Han sido quemados, tirados a los leones. Esta semana un niño de 2 años y su familia han sido condenados a cadena perpetua en Corea del Norte, después de que varios funcionarios del país comunista liderado por Kim Jong-un, no sé si lo dije bien, le encontraran una Biblia en su casa. ¿Sabían eso? Pasó esta semana. Claro, el noticiero no te da nada, no les importa acá. Siempre hablan lo mismo, Macri, Cristina, no les importa eso. Pero nosotros lo vimos y sabemos que eso es verdad. Le encontraron una Biblia en su casa y él y toda su familia fue condenado a los campos de concentración perpetuos, según el informe de Libertad Religiosa Internacional 2022. Interesante. Siempre el pueblo de Dios clamó por justicia divina. Nuestro país no sabe lo que es eso, sufrir por Cristo. Pero a lo largo de la historia, como vimos en la condenación, la gran ramera, que nace en Babilonia, ya nace luego del Edén, la falsa religión siempre mató personas. Y siempre el hombre odió a Dios. El hombre odia a Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero nos anima, Isaías escribió acerca de Cristo y de lo que Él haría. Un niño nos es nacido, Isaías 9:6. Un hijo nos ha sido dado. Esto está hablando del Señor, lo leemos siempre en Navidad. Y la soberanía, un hijo nos es dado, la soberanía reposará sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia. Desde entonces y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Llegó el momento. Dios condena el pecado de toda la raza humana. Una definición del Dios justo, de los atributos de Dios, dice: la justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que Él es y es recto. Él mismo es la norma final de lo que es recto. Dios mismo es la norma final de lo que es
recto. Y esto no depende del hombre. El apóstol Pablo escribió en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10. Si lo tenés, lo leemos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna perdición, excluidos de su presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. A ver, ¿estás acá? No estás dormido, ¿no? ¿Estás bien? ¿Están despiertos? ¿Tomaron café? ¿Tomaron mate? ¿Escucharon lo que dijo el apóstol Pablo? Está hablando de Apocalipsis 19. ¿Lo ven? Se los leo tranquilo. Dice, ¿es justo delante de Dios? Es justo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Pablo estaba hablando de la iglesia de los tesalonicenses. Dios va a pagar con tribulación a aquellos que desprecian a Cristo y despreciaron su pueblo. Este líder tirano de Corea del Norte va a dar cuenta delante de Dios y Dios lo va a poner en tribulación, a menos que sea salvo. Dios puede salvarlo. Pero dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles y su poder. Viene el domingo que viene, no el Señor, capítulo 19. Vamos a ver eso. Puede ser que venga el Señor a llevar a su iglesia. Dice, en llama de fuego, versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que ser salvo no se trata de sentir, de levantar la mano y pasar al frente y sentir a Dios? No se trata de sentir a Dios. Se trata de obedecer a su palabra. Se trata de obedecer al Evangelio, de arrepentirte y creer en Cristo. Así que, y dice el apóstol Pablo, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen. Se trata de obediencia al Evangelio, no de sentimientos, de obediencia. La vida cristiana también se trata de obediencia, no de sentir, de obediencia a Dios. Y da las consecuencias, versículo 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Qué poco se habla esto en las iglesias, ¿no? De aquella persona que no conoce a Cristo. Eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No va a ser un cabaret donde van a ir los pecadores con la música que les gusta, va a ser el infierno. Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Está hablando del infierno, excluido de la presencia del Señor. Versículo 3 dice, y dijeron por segunda vez, aleluya, todo este grupo. Versículo 3 de Apocalipsis 19. ¿Por qué dijeron aleluya? El humo de ella ¿quién? De Babilonia, de todo el sistema, de todo este mundo perverso que llegará a su fin. Apocalipsis, al fin de los 7 años de la tribulación, llegará el clímax de la maldad en el hombre, matando a todos los que creen, odiando a Dios. Acá dice el versículo 3 que el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿No les suena conocido esta frase? En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo dice de Sodoma y Gomorra. Subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 27, y hacia toda la tierra de aquella llanura y miró. Y aquí el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Casi es la misma imagen que vemos de Babilonia con lo que vimos de capítulo 18. Obviamente, acá dice que el humo de ella sube por los siglos de los siglos.
Yo no veo humo en Sodoma ahora. No creo que se esté refiriendo a que el humo de esta ciudad va a estar por la eternidad, es más, va a venir el milenio. El Señor está hablando de un daño, de un castigo eterno. A eso se refiere. Se apagaron las llamas de Sodoma, se van a apagar las llamas de Babilonia, pero las llamas del infierno no se van a apagar. Nunca. Nunca. No es una amenaza, hermanos, de un pastor loco que está hablando estas cosas como un cuento. Lo dice Apocalipsis 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, ¿se acuerdan? Apocalipsis 14. Vamos a hacer un inductivo repasando todo Apocalipsis. Así tenemos un mapa en la cabeza y en el corazón de lo que Dios nos está mostrando. Si alguno recibe y adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, que ya aclaramos, esto no sabemos cómo va a ser, pero es una marca no de una vacuna, no es un código de barra, no es un QR, no sabemos, es una marca de adoración, adoración al sistema satánico, identificación, yo me identifico con este sistema. Él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni nadie que reciba la marca de su frente. Pero eso se extiende como Apocalipsis, como Tesalonicenses, a todos los que no han creído ni han obedecido el Evangelio, hermanos. Dios es justo. Dios es justo aun si no nos salvaba a ninguno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿Cuánto para adorar a Dios, no? ¿Cuánto para dar gracias? ¿Cuánto para orar por los incrédulos? Esta es la primera razón por la cual el texto vemos que la multitud alaba a Dios, adora a Dios por su justicia. Porque ha llegado el tiempo que Dios dijo: basta, se terminó, ya está, llegaron hasta acá. Ayer leíamos con los jóvenes Arthur Pink y él dice en los atributos de Dios, dice: todo lo que Dios ha decretado es inexorablemente cierto, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación. Por tanto, en el principio de aquel libro, Apocalipsis 1:17, Apocalipsis 1:1, nos descubre con veracidad lo que depara el futuro, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder, no que quizás sucedan, o por ahí Dios cambia de parecer y no es tan rígido, van a suceder. Y los ángeles alaban a Dios por su justicia. Dios dijo: basta, Dios es justo. La segunda razón está en el versículo 4 al 6, por favor, hermana. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La segunda razón es el regocijo celestial, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ahora todo este grupo hace un anuncio profético, todavía no pasó, está diciendo: esto va a pasar, ya el Señor reina, juzgó a la tierra, ahora comienza a reinar. Aquí se suman 24 ancianos. Y digo: ¿quiénes son estos 24 ancianos del versículo 4? Y 4 seres vivientes. Bueno, lo vimos en capítulo 4. Muchos dicen: ¿quiénes son? Son ángeles, no saben describirlo. Capítulo 4, versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos.
4:4, estoy leyendo de Apocalipsis para decir quiénes son estos 24 ancianos. Y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Hermano, esto es antes de los sellos, esto es antes de la tribulación. Esto es cuando Dios habla a las iglesias y de repente empieza a hablar de la descripción del cielo, los que van a componer el cielo. Versículo 10 dice, los 24 ancianos se postran de 4:10 de Apocalipsis. Anoten, porque va a estar en inductivo. Y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y miren lo que hacen, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están en tronos, tienen coronas, las echan delante del trono. Y estuvimos viendo, estos no son ángeles, porque los ángeles no tienen coronas, porque los ángeles no tienen tronos. Estos tienen que ser representantes de la iglesia arrebatada en el cielo. Perdón si sos milenialista y no crees en el arrebatamiento, pero es lo que la Biblia muestra y lo vamos a ver ahora en la boda del Cordero. Bueno, no te tengo que pedir perdón, es tu interpretación, pero es la iglesia que está en el cielo antes de la tribulación. Es interesante, el capítulo 19, versículo 4, los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que aquí aparece. Después del capítulo 4 aparecen acá cuando termina la gran tribulación, hacen el segundo aleluya. Dice amén, aleluya. Obviamente los 4 seres vivientes son querubines, lo vimos en capítulo 4, querubines. Y salió del trono una gran voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. Para repasar un poquito, hermanos que estamos siguiendo Apocalipsis, recordemos que la interpretación que debemos tener de Apocalipsis es futurista, porque el mismo libro te lo dice. Es revelación. Describen los acontecimientos que rodean el regreso de Cristo. Capítulo 6 al versículo 22 es todo futuro. Capítulo 1 a capítulo 3 solo muestran, como le dijo el Señor a Juan, las cosas que son y luego las cosas que han de ser después de esta. Y habla a las 7 a las iglesias. Dice, todos tus siervos, los que te temen, pequeños y grandes, ahí se juntan todos, una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos. A ver, hermanos, yo no voy a crear la atmósfera y le voy a decir a los chicos que pongan truenos ahora en el parlante para que se imaginen. Usted ha escuchado truenos. La semana pasada hubo una noche que hubo tormenta toda la noche, mi perrita se subió a la cama, todos estaban con miedo. En el campo se ven más las tormentas y los truenos, es impactante. Lo que te está diciendo es que Juan, viendo esto, que el Señor le muestra, fue impactado y el estruendo no dice que eran música, puede ser música, no nos aclara, pero el sonido era muy fuerte de la gran cantidad de millones de ángeles y siervos que están adorando a Dios en el cielo. Es impactante. Sonido como muchas aguas. Si has estado en las cataratas del Iguazú, es lo más parecido, decir que no te escuchás al hablar por el ruido de las aguas. Es impactante. ¿Quiénes son los que temen? ¿Quiénes son los pequeños y grandes que se unen a los 24 ancianos? Ahí es interesante. Porque esa frase va hablando de personas que están en la gran tribulación, personas que son muertos, creyentes que se unen, que salen de la tribulación y la gran tribulación al cielo y se unen a ellos. Y la razón de este coro celestial es que es el fin de la era del pecado, el fin de la rebelión. Y dice nuestro Señor, nuestro Dios, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Ahora sí, Apocalipsis, dice el Señor, reina. Muchas veces cantamos, Cristo reina, el Señor reina.
Sí, hermano, nuestros corazones pueden reinar, pero no reinan en el mundo. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que el Señor no reina? No reina en el mundo. Juan 14, Juan 12, Juan 16 nos dice del príncipe de este mundo que lidera este mundo. ¿Quién es? ¿Lo escucho? Satanás. Entonces, al fin, hermanos, ahora sí, en manera literal, Dios reina, ya es un hecho. Ahora viene el Señor y reina, porque Él ejecutó juicio, arrebató el mundo a Satanás. El mundo será juzgado, Él reinará, no antes. Aquí estamos en el final de la tribulación. Ahora gobierna el príncipe de este mundo, Satanás, aunque Dios es soberano, y Satanás no puede hacer nada sin pedir permiso a Dios, lo vimos ya. Nada puede tocar si Dios no le permite. Pero no está gobernando el mundo de manera física. Cristo gobernará con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Mira, ahí nomás, ¿qué dice el versículo 15? De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es muy claro el texto, como vamos a ver 20, capítulo 19, 21. Es muy claro, te dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Va a ser juicio llegando a este mundo y él las regirá. ¿Qué regirá? La va a comandar, las va a mandar. Dice con vara de hierro, lo que él dice va a ser la última palabra. Y acá está hablando del juicio, está hablando de que va a juzgar las naciones y él las va a regir. Así que la segunda razón es porque Dios reina. Todo terminó con el pecado. El Señor va a juzgar. El Señor viene a reinar. Y también lo que nos dice ahora versículos 7 al 10, que vamos a aprender de eso, llegan las bodas del Cordero. Tanto nombrado que muchas veces dicen, ¿qué es esto? ¿Cómo que es las bodas del Cordero? Versículos 7 al 10, por favor. Regocijémonos, dice. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Sus juicios son justos y verdaderos. El Señor reina, lo da como un hecho. Y en tercer lugar, la última razón es porque llegó las bodas del Cordero. Regocijémonos, alegrémonos, démosle gloria a Él, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Es interesante, la voz de una gran multitud da una noticia. Las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Es interesante porque a través de todas las escrituras, a menudo se usa la figura del matrimonio para describir la relación de Dios con su pueblo. Lo hizo con el Antiguo Testamento con Israel. Describe, como en Oseas, por ejemplo, a una infiel esposa Israel y que está destinada a ser restaurada en el futuro reinado del Señor. También se usa del matrimonio para describir la relación de Cristo y la Iglesia, pero la ilustración difiere del Antiguo Testamento, en que la Iglesia se considera como la novia virgen que espera la llegada del novio celestial. Así que habla de lino fino, lo ve en versículo 8, y habla de las acciones, en realidad es las acciones justas de la iglesia. El versículo 8 lo que pone el énfasis es las obras de la iglesia que el Señor en su gracia hace que haga, que preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Éxodo glorifica a Dios. Pero versículo 9 nos dice, y el ángel me dijo, después de describir a la iglesia, bienaventurados los que están invitados
a la cena de boda del Cordero. A ver, hermanos, están despiertos, ¿no? ¿Dónde estamos acá? ¿En el cielo o en la tierra? En el cielo. Y ahora dice, felices los que están invitados a la cena de bodas. O sea que hay otros invitados a la cena del Cordero. Eso es interesante estudiar. Un autor lo explica de la siguiente manera. Una de las falsas interpretaciones que han afectado a la iglesia es el concepto de que Dios trata a todos los santos de la misma manera. Escuchen esto, esperen. Escuchen. Por el contrario, una interpretación literal de la Biblia marca diferencia entre grupos de santos. Y aquí la novia se distingue de aquellos que son invitados a la cena de boda. O sea, lo invitan a una boda. La esposa es la que muestra en el versículo 8. Los demás son invitados. En vez de tratar a todos por igual, Dios tiene un programa para Israel como nación, así como para aquellos de esta nación que sean salvos. También tiene un programa para los gentiles del Antiguo Testamento que depositaron su fe en Dios. Y en el Nuevo Testamento tiene un programa para la iglesia como un grupo diferente de santos. Igualmente, en el libro de Apocalipsis, los santos de la tribulación se diferencian de los grupos anteriores, obviamente. Son contextos distintos. No se trata tanto de una cuestión de diferencia de bendiciones, sino que Dios tiene un programa diseñado para cada grupo de santos que corresponde a su relación particular con el programa divino completo. Aquí la iglesia, que se describe como la novia, será servida por los ángeles y santos que son distintos a ella. Para entender esto, tenemos que entender que era un matrimonio. Generalmente en un casamiento judío era muy complejo, era muy complicado, no es como hoy. Aunque algunas cosas podemos tomar de ahí. Por ejemplo, para que entiendas, porque la Biblia coloca en forma paralela el ejemplo, lo que era un casamiento judío con la relación de Cristo con la iglesia, para que entiendas también la parte de lo que es la escatología. Generalmente había 3 etapas en un matrimonio judío. En primer lugar estaba el finiquito, se llamaba, que era el arreglo legal entre los padres de la novia y el novio al momento de pagar la dote. Yo no tuve todavía eso, ya lo vamos a tener. Tenemos que hablar de eso después. Muchas veces era arreglado por los padres. Estoy viendo, esto tiene que ver con cultura hebrea. Era arreglado por los padres haciendo un contrato matrimonial y un acuerdo cuando ellos tenían 12 y 13 años, se me pasó. Cuando tenían 12 y 13 años, los padres arreglaban lo que era el casamiento de sus hijos. Era muy complejo, nada que ver con nuestra época. En segundo lugar, la llegada del novio para reclamar la novia, como se ilustra en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Era seguida por una celebración hasta de una semana, dependiendo de la situación social del novio, si tenía plata o no tenía plata. Esto era la presentación. Él llevaba a la novia a conocer a sus padres. ¿Ven cómo? Ahora van a ver. Y en tercer lugar estaba la cena de boda. Miren todo el proceso que tenía, que se ejemplifica en Juan 2, versículo 1 al 11. Era una fiesta de varios días que seguía a una etapa previa. Era una cena donde se intercambiaban votos y era una gran celebración. El Señor convirtió ahí el agua en vino, en Juan 2. Era una boda. Para entender, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos viendo, pastor? Bueno, el contrato de desposorio se llamaba desposorio. María estaba desposada con José, por ejemplo. De la iglesia fue firmado en la eternidad. Dios trató eso con su Hijo. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Desposorio. Ya éramos suyos. En segundo lugar, la presentación del novio ocurrirá en el cielo mismo con el arrebatamiento de la iglesia. Dale con el arrebatamiento. Lo dice la Biblia. Maridos, Efesios 5:25 lo muestra. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. La busca para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El Señor quiere presentar la iglesia para sí mismo. Y esto ocurrirá en el arrebatamiento. Juan 14 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Se acuerdan? Para ustedes. Eso está haciendo el Señor ahora, lo que hacía el novio. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, la misma frase, para que donde yo estoy, ustedes estén también. Bueno, podemos seguir con más pasajes. En tercer lugar están las bodas. Las bodas al final de la misma tribulación. Esa es una unión definitiva, es una gran cena, es una gran fiesta. Ahora, este anuncio es interesante, miren esto, porque coincide con la venida de Cristo, las bodas con la venida de Cristo. Por lo tanto, parece que las bodas van a ser en la tierra misma de la iglesia con Cristo, porque ahí comienza el milenio. Más de eso no les puedo decir porque mi mente estalla, porque no revela mucho, pero lo que está mostrando es que las bodas comienzan en Apocalipsis 19, cuando el Señor viene con la iglesia, una gran cena, un gran festejo, pero viene la iglesia. Por eso capítulo 22, versículo 17, 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente el agua de vida. Ya está unida en Apocalipsis 22, 17 la iglesia con Cristo. Por eso digo, el ángel me dijo, versículo 9, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora usted se quedó pensando, y pastor, ¿y los santos del Antiguo Testamento? ¿Y Abraham, pastor? ¿Y los santos que mueran en Apocalipsis 18, capítulo 6? ¿Dónde están? Están invitados. Pero mire, un autor escribió algo precioso, para que no sea un mejunje. Esto es lo más importante. Cualquiera que sean las distinciones que pueda existir entre los santos del periodo anterior a Abraham, los santos de Israel antes de Cristo, los santos entre los gentiles desde Abraham hasta Cristo, los santos de la tribulación y los santos en las iglesias desde Cristo hasta el arrebatamiento, tales distinciones no son secundarias ante la gran verdad fundamental de que todos estarán allí, en virtud de la obra salvadora de Cristo y su confianza personal en el verdadero Creador, Dios, y su provisión para la salvación por nuestro pecado. Te pregunto, que estás viendo esto y estás acá, ¿estás seguro de que vas a estar ahí? ¿Estás seguro? No es por venir a la iglesia, es por tus cuentas arregladas con Dios y los méritos de Cristo que abrazaste porque Él pagó por tus pecados. Fue tan impactante esto. Nosotros estamos predicando y se nos escapan chispazos por decir, no podemos imaginar, y todo lo que viene ahora. Que versículo 10 simplemente termina y dice, yo caí, otra vez Juan cae, otra vez se cae Juan, caí a sus pies para adorarle. Lo hizo en capítulo 1, versículo 17, pero lo hizo con el Señor. Acá lo hace con el ángel, dice, no hagas eso, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Esto no, entre paréntesis, siempre los ángeles, el Espíritu Santo, todos nos llevan a glorificar a Dios. Nuestras oraciones, todos están por los méritos de Cristo. Todo es ordenado. El ángel mismo deriva su foco a Cristo. El apóstol Pablo, terminando, dice en el futuro, capítulo 4, versículo 8 de 2 Timoteo, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Yo quiero que terminemos con esto, hermanos, que esto nos lleve a amar la venida de Cristo. Como veíamos hoy, a tener esa esperanza
todo va a tener un fin. Todo lo que estás viendo horrible de este mundo, que no va a mejorar, que no va a terminar por el calentamiento global y las vacas que con sus gases están contaminando el planeta. No va a terminar con eso. Dios va a terminar con este mundo como lo ves. Nos debe llevar a amarla el regreso de Cristo. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía, hermano, escuchá, 3:20 de Filipenses, está en los cielos, de donde también, dice Las Américas, traduce, agrega esta calificación, ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía, muchachos, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo nuestro, estado de humillación, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene para aún sujetar todas las cosas a sí mismo. ¿Estarás ahí? ¿Es tu esperanza? Quizás estás escuchando esto por primera vez. ¿Dónde crees que vas a pasar la eternidad? Y como creyente, hermano, espero que esto sirva para abrir el corazón y caer de rodillas delante de Dios y decir, wow, Señor, no terminó todo cuando dije sí a Cristo. Sigue, sigue. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Realmente nos cuesta imaginar la grandeza de tu gloria en estos hechos, tu venida. Lo que será esa expresión, esa explosión de adoración, de música, pero esa expresión en el cielo de tanta gente salvada a través de todos los siglos, tantos millones de ángeles adorándote, nos debe llevar a tener un corazón agradecido, porque solo estaremos ahí por los méritos de Cristo. Gracias por hoy estar sentados en esta humilde iglesia y ver este panorama escatológico, este panorama de la eternidad, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.